Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen esto. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronías. Toda la jactancia es mala. Así que el que comete pecado, todo el que lo sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará alto, más alto, y Él te exaltará. Oh, y Él. Usted sabe que este pasaje puede ser mejor recibido en un 10º mes de la pandemia que el primer mes. Es un poco vergonzoso volver atrás y escuchar las grabaciones de lo que, ya sabes, políticos, expertos y predicadores, todos dijeron al comienzo de la pandemia. Hace un año hubo negación y burla y desestimación y denuncias jactanciosas, y en mi opinión no es ni amable ni humilde. Algunos no han sido demasiado amigables. En esta época, la que aparecen casi todas las palabras están grabadas. Aquellos que comenzaron con arrogancia se sintieron inundados de humillación. Uno de esos casos que captó el ciclo de las noticias nacionales fue el de el señor John McDaniel, del condado Marion, Ohio, al norte de Columbus. Comenzó en la pandemia con un discurso grandilocuente en Facebook y en Twitter de los tontos que eran todos los que estaban exagerando y que todo fue una exageración en las palabras que dieron a luz. Sus acciones no tardaron en enfermarse de COVID-19. El 15 de abril del 2020. En esta época murió. Su esposa Lisa publicó: sabemos que si John todavía estaba aquí, reconocería la crisis nacional en la que nos encontramos, atacaría el orden de permanecer en casa y alentaría a su familia y amigos de hacer lo mismo. Pero lamentablemente él ya no está con nosotros y nunca jamás podremos olvidar o borrar de nuestros corazones y mentes las publicaciones negativas que se han hecho y se han compartido de John. En esta semana pasada, muchos como John, ella escribió, hicieron declaraciones desde el principio sin ser plenamente conscientes de la gravedad del virus COVID-19. Muchos se han retractado de sus declaraciones, conociendo ahora los efectos de la pandemia. Pero incluso mientras intentaban enterrarlo en silencio, los eventos fueron tan ruidosos como sus pronunciamientos. Al principio, ¿quién era John más orgulloso? ¿O aquellos que se burlaron de él después de su muerte? Pero quiero que piensen en sus primeras respuestas de la pandemia. Quiero que retroceda un año. Porque creo que muchos de nosotros, y ya sabemos que muchos de nuestra iglesia, nuestro personal y nuestro liderazgo
no los tomamos en serio todo esto desde el principio, pero recuerdo haber pensado, bueno, pero me pregunto si volveremos a estar juntos en la Pascua. ¿Se recuerdan de eso? También pensé, bueno, me pregunto si los estudiantes del último año de las escuelas secundarias y las universidades podrán cambiar para la graduación. Y pensé, bueno, tal vez en el virus desaparecerá en el verano y que podríamos reunirnos de nuevamente en el campus de otoño. ¿Recuerdan todo esto? Y queríamos un plan y dije, vamos, tenemos que hacer un plan todos juntos, tenemos que conseguir un plan juntos para el gobierno, para las escuelas y para nuestros negocios y para nuestras iglesias. Queremos planificar si estamos afuera o estamos adentro, o estamos en el campo o estamos en línea. Queremos un plan, pero parece tan difícil. Pero la verdad es que nos atraen las formas de orgullo socialmente aceptables que Santiago expuso a su audiencia el primer siglo. Cuando Santiago se apoya en su fuerza, por cierto, dice que saben todos que hablan mucho. Los recuerda todo a lo largo de la carta. Él sigue haciendo referencias al discurso del capítulo 1, que es mejor que te apresures a escuchar lento para hablar. En el segundo capítulo, sabes que hablas con la gente pobre, en la gente que la gente rica en tu iglesia. ¿Sabes cuánto suena cuando alguien tiene frío y hambre y simplemente le dices que se caliente y se llene? Así que recuerdas que había hablado de lo que estaban hablando, era algo que tú recuerdas en el dedicado al capítulo 3 correctamente. Escuchen, dice, porque el que habla acción de los nacimientos, no debe ser decir cosas y no hacerlo. Aquí estamos diciendo, ¿sabes? Debemos ir a otra ciudad y vamos a ganar dinero. Dijiste que ni siquiera sabes qué vas a pasar mañana, entonces, ¿por qué hablas de eso? La primera razón que existe por la cual la gente habla así es porque están perdidos en su arrogancia socialmente aceptable. Y la segunda razón es porque hablan así, porque se exponen en la primera parte del capítulo 4 y en la primera parte del capítulo 5, y que estamos en el medio de donde él dice, ustedes quieren y quieren y quieren y nunca es suficiente. Todo su discurso delata este arrogante y insaciable deseo de más. Él dice, lo que debes de decir es, bueno, si el Señor quiere. Entonces entiendes que Jesús vino a la tierra con un plan correcto. Jesús vino a la tierra con un plan. Jesús habla del plan de todo el tiempo. En el capítulo 1, Marcos, Jesús ha sanado a algunas personas que levantaron temprano en la mañana y sale a orar para que sus discípulos salgan y digan a todos que están buscando. Jesús dice que sí. ¿Cómo se mantuvo Jesús encaminado en su plan? Te lo voy a decir en las Escrituras, porque Jesús quería agradar a su Padre más que cualquier otra cosa. Santiago dice que lo que debes poner en tu corazón es, ¿quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida? Entonces es interesante que Santiago en realidad nos enseña a apoyarnos en la oración del Señor, en la oración del Padre Nuestro. Sabía que eso llamaría su atención. Santiago quiere que nos apoyemos en la oración del Señor. Usted se recuerda la oración del Señor Padre Nuestro que estás en los cielos. Si tú lo dices, dilo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase su voluntad en la tierra. Y Santiago dice, ora por esta oración, venga a su reino, hágase tu voluntad. Y Jesús la hizo personal. No mi voluntad, sino la tuya. En una situación que va en una dirección que yo no quiero. Así que, sí, hágase la voluntad en la tierra como en el cielo. Alabado sea por eso. Pero hágase tu voluntad en mi vida cuando no vaya como creo que debería de ir. Y apóyense en el Padre Nuestro. No quiero que piensen en esto en la vida de una segunda persona más famoso de la Biblia. Jesús como el más famoso, ¿verdad? La segunda persona más famosa de la Biblia es el rey David. Ahora, ¿qué piensas sobre su vida? ¿Cómo comienza su vida?
Bueno, comienza su historia de la humildad, en realidad en la historia de la comparación en el mundo que esperaba y una especie de postura orgullosa y un humilde pastor que se convertiría en un rey. ¿Sabes por qué amamos la historia de David y Goliat? Porque continúa esa historia. David es el humilde pastorcillo que se enfrenta al gigante arrogante, pero es el humilde pastorcillo el que gana. Después de que David se convierte en el rey, la Biblia nos dice que en el capítulo 7 de Samuel, segunda de Samuel, que David descansaba en un palacio y se mueve y está sentado en un palacio para este consejero profético llamado Natán. Le dice, ¿qué haremos para construir el templo? Natán le dice, todo lo que Dios puso en tu corazón, hazlo. Pero esa noche el Señor viene a Natán y en un sueño le dice que regrese a donde David. Y le dice, no es para ti construir este templo, le dice Natán. Y mira lo que contesta David. No te corresponde a ti construir un templo. Y escuchar cómo responde David, Señor soberano. ¿Quién soy yo y cuál es mi familia? Me trajiste aquí. Y si esto no fuera suficiente a tus ojos, Señor soberano, incluso ha hablado sobre el futuro de tu casa y de tus siervos. ¿Qué más puede decir Jesús? Porque conoces a tu siervo. Y acuerdo a tu voluntad, que así sea, dijo David. ¿Sabe? Él entendía. Él entendía que si Dios decía que no hacer el templo, él no lo haría. Pero si estás más adelantado que yo, ya sabes lo que va a pasar. Y esa fue la traición de Betsabé. Llegó el día en que David no supo decir la oración del Señor. Así que quiero que pienses en esto conmigo. ¿Qué impacto habría tenido si David hubiera hecho un pacto espiritual con su siervo? ¿Qué pasaría si le dijera a su sirviente, escucha, tú estás conmigo todo el tiempo, estás cerca de mí todo el tiempo, que eres un socio de responsabilidad para mí todo el tiempo? ¿Qué pasaría si alguien me recuerda lo que debo hacer en casos difíciles en mi vida y recordar las oraciones del Señor? Imaginémonos que David mira hacia afuera y ve a Betsabé y está a punto de inclinarse hacia la traición. Pero dice que le dice a un sirviente cuál es su oración y el criado dice, lo que siento, conoces en la oración. Hagamos la oración, venga a su reino, hágase tu voluntad. Porque esa no es la voluntad de Dios, que lo que tú quieres hacer. ¿Qué pasaría si hicieras un pacto con las personas que te rodean, las personas de tu círculo espiritual? ¿Qué pasaría si hicieras un pacto con las personas de tu familia para orar la oración del Señor? De modo que se cumplan las oraciones que nacieron en sus palabras. Cuando David escribió el Salmo 51, después de su arrepentimiento de su pecado con Betsabé, él oró, Señor, concédeme un espíritu dispuesto. Entonces aquí está la pregunta. ¿Estamos dispuestos a ofrecer nuestras palabras a Dios? Las palabras que planean el nacimiento con una acción para su aprobación de Dios. ¿Darás vida a las acciones y planes al reino con tus palabras? Y esta una respuesta sencilla, sí o no. Te humillarás ante los ojos del Señor.